Entonces, lo que vamos a tener que adjuntar el día de hoy, ideal, pues después del break que tenemos, debemos adjuntar evidencia. Vamos a tener tiempo para trabajar, para hacer preguntas si ustedes de pronto tienen alguna duda en el desarrollo del ejercicio que se va a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que adjuntar el día de hoy mientras ustedes están copiando metas y demás? Vamos a adjuntar, entonces, comparto mi pantalla para que ustedes también pues, puedan ir verificando mientras van tomando apuntes en su cuaderno. Y es lo siguiente, ya están viendo mi pantalla y aquí en pantalla ustedes ven, listo, vamos al espacio, criterios de divisibilidad, vemos las metas que ya me estaban preguntando, profe, ¿cuáles son? Ahí están. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a observar un pequeño video donde pues nos dan estos criterios desde los números desde el 2 hasta el 11 y luego de tomar pues nuestros respectivos apuntes vamos a tener que adjuntar. Uno, lo que hicimos en la clase del miércoles 19 de mayo, que hablamos entonces de los números primos y los números compuestos. Entonces, me gustaría darle la palabra a alguien, ¿sí? De esa conclusión que dimos. ¿Cuáles son los números primos? Que esto debe aparecer en nuestro cuaderno, lo tenemos que apuntar el día de hoy, que fue unos apuntes. Cristian, cuénteme, ¿cuáles son los números primos? Profe, los números primos son los que tienen únicamente dos divisores. Perfecto, muy bien, Cristian, muchas gracias. Y ahora, los números compuestos lo mencionamos y vamos a ver si Juliet nos puede ayudar. Juliet. Profe, los números compuestos son los que tienen más de dos divisores. Perfecto, muy bien. Muchas gracias a Cristian, muchas gracias a Juliet, porque esa fue la conclusión que dimos en la clase del miércoles 19 de mayo. ¿Cuáles eran los números primos y sus características o cómo podíamos evidenciar si era un número primo y también los números compuestos? ¿Listo? Esos pequeños apuntes que tomamos el miércoles 19, mientras ustedes van copiando ahí, están terminando las metas y demás, los vamos a tener que apuntar junto con un ejercicio que vamos a dejar el día de hoy, pues que tiene que ver con el video que vamos a observar en un momento. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que apuntar. Profe, ¿y en dónde lo apuntamos? En el espacio que les estoy enseñando en este momento, que se llama criterios de divisibilidad. ¿Listo? Que es este espacio de aquí. Ahí lo vamos a tener que apuntar. Ojo, aquí en descripción también encontramos, pues, qué es lo que debemos apuntar. Para que no lo olvidemos, esos pequeños apuntes que hicimos de los números primos y números compuestos el 19 de mayo, que fue el miércoles, la clase del miércoles, junto con el ejercicio que voy a plantear después del break y después de observar el video y hacer algunas aclaraciones. ¿Listo? ¿Preguntas o dudas, muchachos? Por acá creo que levantó la manito Cristian, cuéntame. Profe, es que yo en la anterior clase no copié lo de los números compuestos, entonces era para ver si apenas termine de copiar todo lo que vamos a hacer el día de hoy, puedo copiar adicionalmente lo de los números compuestos. Sí, claro, Cristian, y precisamente, miren que comenzamos con eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya sabemos cuáles son los números primos, ya lo tenemos ahí en nuestro cuaderno, vimos algunos ejemplos, y pues Cristian nos da, ¿sí?, la conclusión que se dio ese día. Que los números primos son los que tienen dos divisores. Listo. Generalmente es el mismo número y el número 1. Entonces, si tomamos el 3 se divide, o es el divisor 1, ¿sí?, como divisor 1, y como divisor el mismo 3. Eso es un número primo. Identificamos los números del 1 hasta el 60, los números primos. Y también a partir de los números primos podemos concluir que los números compuestos son los que tienen de dos o más divisores, que ya por acá Juliet nos lo dio. Eso es. Entonces ahorita Cristian coloca, números compuestos son los que, y listo, esa pequeña definición. Y eso es lo que vamos a adjuntar. ¿Listo? Entonces, muchachos, dicho eso, vamos a comenzar. Recuerden que debemos estar muy pendientes, muy atentos. Si es necesario, podemos hacer algunas pausas para que ustedes tomen sus apuntes. Porque, ¿qué sucede? Si usted está tomando apuntes y no está prestando atención a lo que se dice, pues después va a estar perdido. Entonces, primero escuchamos,
como son apuntes muy pequeñitos, podemos dar 1 minutico, 2 minutos para copiar y listo, no hay ningún problema. Luna, cuénteme. Profe, es que mi internet está malo, yo no se escucha entrecortado. Entonces no escuché si tocaba copiar las metas y todo eso. Sí, señora. Recordemos que siempre hay que copiar, pues en el caso de que comenzamos tema, la fecha y las metas y desempeños que encontramos en plataforma. ¿Listo? Entonces, desde este momento voy a dar 2 minuticos para que lo puedan copiar con calma, terminar con calma y podamos iniciar y todos estemos muy pendientes del video. ¿Listo? Mientras ustedes están terminando, yo aquí alisto entonces la pantalla para poder pues ver el video que vamos a ver el corto, pero pues vamos a hacer algunas aclaraciones que vamos a tener en cuenta. Entonces aquí ya lo voy colocando mientras ustedes y poder iniciar. Listo, bien, entonces aquí ya está, estoy preparado para cuando terminemos, pues empecemos. Recuerden que el título, después de las metas y demás, pues ahí está en mi pantalla, que es criterios de divisibilidad. ¿Listo? Profe, Cristian, es que mi mamá quiere hablar con usted. claro que sí, escuchémosla de una vez mientras vamos terminando todo. Profe, es que mi mamá quería hablar de una clase que tenemos. Luego cuando empiece clase, Cristian, hagamos una cosa, antes de finalizar la clase, antes de salir al break, para que su mamita esté pendiente y podamos entonces, me pueda comentar o hacer la pregunta que tenga, ¿listo? Le decimos a la mamita, Cristian, y ahí yo voy a estar muy pendiente antes de, pues, de finalizar y irnos al break. Bueno, muchachos, entonces, iniciamos por favor para que estemos muy pendientes aquí en mi pantalla y yo les voy indicando pues para lo que tienen que copiar. Ojo, muy atentos. Primero escuchemos, miremos. Luego de eso yo les indico qué vamos a copiar. Entonces iniciamos, muchachos. ¿Listo? Hola, soy Salvatore. Bienvenidos. Un poco acá. En principio, un número es divisible cuando la división es exacta. De eso se trata. Listo. Primer punto que vamos a hacer, muchachos. Después del título de criterios de divisibilidad, entonces nos dicen un número es divisible por otro. Eso es lo que vamos a copiar. Miren que es algo muy cortico. Cuando la división es exacta. ¿Qué quiere decir que es exacta? Cuando nos da un número entero. Ya nosotros sabemos cuáles son los números enteros, ¿cierto? Cuando nos da un número entero quiere decir, ¿sí?, que un número es divisible por otro. Si nos llega a dar un número decimal, que pues yo sé que ustedes lo conocemos, ya vamos de pronto más adelante a profundizar de que es un número decimal. Número decimal es el que tiene comas o puntos, 0,5, 0,009, y bueno, todas las variaciones que podemos tener en estos números. Pero entonces tengamos en cuenta que simplemente, ¿sí?, un número es divisible por otro cuando su división o el cociente de esta operación es un número exacto, o sea, un número entero. ¿Listo? Ese es el primer apunte que hacemos. Y vamos entonces, ahora sí, a continuar. ¿Listo? Continuamos entonces ahí, pequeño apunte. Este capítulo de averiguar si la división es exacta o sea, el residuo es cero, sin ejecutar la división, por supuesto. Entonces, criterio de divisibilidad por 2. Nos fijamos en la última cifra. Listo, por favor, para que vayamos tomando apuntes, entonces, ¿cuál es el criterio de divisibilidad por 2? Entonces ahí colocamos criterio de divisibilidad por 2, tener en cuenta entonces, si el número termina en 0, ¿listo? 2, 4, 6, 8,
será divisible por 2. O sea, en conclusión, si es que números o termina el número. Pilas que ese número puede ser muy grande. Miren que ahí nos dan ejemplos. Entonces, de esos ejemplos, si quieren copiar solo uno, lo pueden hacer. No es necesario que copien todos para que puedan prestar atención. Entonces, puede ser un número muy grande, pero si nos damos cuenta que el número con el que termina, o la cifra final, es un número par, pues podríamos decir que es un número, ¿sí?, divisible en 2. ¿Listo? Entonces, continuamos ahí para escuchar. Ahí al igual se demora, tranquilos, cualquier cosa hacemos pausa, tranquilos, ya con calma, pero pilas escuchando también, ¿no? Es un número par o 0, entonces será divisible por 2, como en estos casos. Ahora bien, el criterio de divisibilidad. Listo. Entonces ahí yo pausa para que no estemos atrasados. Entonces, podemos escribir ahí lo que están tomando sus apuntes, que el criterio de divisibilidad por 2 es el mismo que se toma en cuenta para el criterio por 4. ¿Por qué razón? Porque al verificar, o si tenemos un número, podemos determinar si es divisible por ese valor, en este caso. Cuando es divisible por 2, entonces si termina en 0 o en cualquier par. Lo mismo el 4. Si el último número termina en 0 o termina en un número par, es divisible por 4. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ahí yo dejo un poco la pantalla, pues para que se puedan tomar sus apuntes. Recuerden, solo pueden, o si quieren tomar solo un ejemplo, entonces dicen, listo, yo de esos 4 ejemplos de divisibilidad por 2, voy a tomar en cuenta este de aquí. Pues listo, perfecto. Y pues miren, ahí podemos decir, el último número que es, ¿qué número es? Un 6. El número 6 es un número par, ¿cierto? Entonces, por esa razón, es divisible, o en este caso, por 2. ¿Listo? También, ¿por cuánto? Que digamos también que es el mismo criterio, por 4. Entonces, si quieren, pueden colocar ahí, que lo voy a hacer aquí, pueden colocar, ¿listo? Criterio de divisibilidad por 2 y acá. Y ¿listo? Y 4. Y listo. Y ya vamos a ver el de 4, pues para que tengamos esta pequeña definición y lo tengamos en cuenta. Entonces, si el número termina en 0, 2, 4, 6, 8, o sea, cualquier número par, será divisible por 2. Y también será divisible por 4. ¿Listo? Para que lo completen ahí. Ejemplo, pues toman cualquiera de estos. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, este. ¿Listo? Bien, entonces continuamos. Ahí entonces sigue el de 4, o sea que no es que vayamos a pasar. ¿Listo? Sigue el de 4. Será divisible por 2, como en estos casos. Ahora bien, la divisibilidad por 2 es el mismo que el criterio de divisibilidad por 4. Solamente en 4 nos fijamos en las dos últimas cifras, que tienen que ser múltiplos de 4 o si terminan en 2 ceros. Por ejemplo, este 500 termina en 2 ceros, entonces es múltiplo de 4. Listo, entonces miren que aquí nos dan otros ejemplos. Entonces, múltiplos de 4, pues ustedes saben que van a ser los números pares, ¿sí? También. Y los ceros, tomando en cuenta también el 0, de igual forma como el 2. Entonces ahí lo dejo, miren, para que lo puedan completar de los comentarios que estaba haciendo. Lo dejo un minutico. Si hay preguntas, muchachos, mientras las pausas, si usted tiene alguna pregunta o algún aporte, pues active su micrófono y estoy muy pendiente. Listo, recuerden que la duda que pueda tener usted también la pueden tener todos nuestros compañeros, entonces es mejor salir de las dudas o preguntas que tengamos. Listo, entonces estoy muy pendiente, lo dejo un poco. Recuerden copiar solo un ejemplo. Y entonces aquí nos dicen, listo, tengamos en cuenta entonces que para saber, en este caso, si es divisible por 4, debemos observar en sus dos últimas cifras, si son ceros, o números pares, que son los múltiplos de 4. ¿Listo? Aquí, Tiffany, cuénteme. Profe, es que te quería preguntar, o sea, solamente o sea, ¿no podemos copiar todos los ejemplos? Ah, no, sí, claro, si ustedes quieren, pues perfecto, sí, claro que se puede. Esto es lo que yo les digo de pronto para optimizar tiempo.
y pues pueden elegir uno o dos de esos y ya, pero si copian todo, pues perfecto, al igual no es muy largo. Miren, muchachos, que antes de continuar y pues a partir de la pregunta que hace Dipani, ustedes pueden, como ya tenemos el título, tenemos la pequeña definición, podemos colocar esos subtítulos pequeños, no debemos escribir todo completo si quieren, ¿listo? Para optimizar tiempo. Criterio de divisibilidad por 4, no, pues no escriban eso, pues ya entonces, ahí como tenemos de título criterios de divisibilidad, entonces usted escribe por 4, pues ahí están los ejemplos, definición, ejemplos. Por 5, definición, ejemplos. Por 2, definición, ejemplos. Y pues van optimizando el tiempo para que no se queden ahí copiando. ¿Listo? Bueno, yo creo que aquí, entonces, preguntas hasta el momento, entonces, de los criterios de por 2 o por 4. Recuerden que el video también está en el material, por si en algún momento quieren volver a verificar, ahí lo van a encontrar. Listo, continuamos entonces. Recuerden que vamos a ver el del 2, el del 3, 4, 5 hasta el 11. ¿Listo? Que esos son los que vamos a tener en cuenta. Listo, muchachos, continuamos entonces. Aquí me fijo en este número tan grande, tú dices, ¿cómo yo sé que divide por 4? Que la división es exacta, entre 4. Me fijo en las dos últimas cifras, mira, es práctico. Dos últimas cifras, 48 entre 4 y 12, y aquí las dos últimas cifras. Solamente con las dos últimas cifras yo puedo descubrir si es divisible por 4. No necesito dividir todo el número, ¿ok? Para saber si es divisible. El criterio de divisibilidad por 8 tiene la misma idea, pero ahora voy a utilizar las tres últimas cifras. Listo, hay alguna pausa. Entonces, miren que nos dicen que el criterio de divisibilidad por 8 nos vamos a fijar entonces en las tres últimas cifras. Listo, entonces, hago un recuento ahí mientras ustedes están tomando sus apuntes. El criterio por 2, miramos la última cifra, si es 0 o un número par. Si lo es, va a ser, entonces, divisible por 2. El criterio por 4, miramos las dos últimas cifras. ¿Listo? Si son, entonces, 0, si encontramos el 0, o son múltiplos de 4, dice. ¿Listo? De ser así, es divisible por 4. El criterio por 8. Entonces nos dicen que vamos a mirar ahora las tres últimas cifras. Si son ceros o múltiplos de 8. ¿Listo? Y si son, pues van a ser divisibles por 8. Los ejemplos están ahí, entonces para que los puedan copiar. Y ya continuamos. ¿Listo? Listo, muchachos. De recomendación para los que están ahí tomando sus apuntes. Miren que los apuntes no son muy largos, pero son muy importantes porque ahorita en el ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a tener en cuenta cada uno de estos. Entonces, si tenemos un número y la pregunta es, ¿será que es divisible por 8? Pues usted simplemente va y mira su definición. Entonces dice, listo, para que sea divisible en 8, nos fijamos en las tres últimas cifras y tienen que ser ceros o múltiplos de 8. Si son así, pues perfecto. ¿Listo? Entonces, miremos acá el ejemplo que nos dan, mientras ahí ya están terminando los tres ejemplos que nos dan acá. Son ceros o múltiplos de 8. Por ejemplo, aquí, tres últimas cifras. Aquí me fijo en las tres últimas cifras de este número grande y fíjate que termina en 0,16, o sea, 16. Y el 16 sí es un múltiplo de 8, ¿verdad? 8 por 2 es 16. Y aquí me fijo en las tres últimas cifras, 0,88. Por supuesto que 88 es un múltiplo de 8. Bien. Ahora vamos con el criterio de divisibilidad por 3. Este es bien interesante y es uno de los más importantes que hay. Un número será divisible por 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Ojo, suma de dígitos. Listo, dejo ahí una pausa. Entonces, ahora, el criterio de
de divisibilidad por 3. Esto entonces nos dicen que será divisible en 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Recordemos que los múltiplos de un número, en este caso, son los que obtenemos al multiplicarlo por todos los números desde el 1, ¿no? Entonces, pues 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí nos dan un ejemplo que es 510. 510, entonces si sumemos esas cifras. 6. Si sumamos el 5 más el 1 más 0 nos da 6. Muy bien, Cristian, gracias. Entonces, ¿qué diríamos o qué conclusión daríamos ahí, Cristian? ¿Será que sí es divisible por 3? Claro, profe, porque 3 por 2, 6. Claro, muy bien, Cristian, perfecto. Y por ahí Tiffany también me hizo señas y claro que sí, es lo cierto, ustedes dos y todos los que se respondieron allá, porque al sumar estos los dígitos tenemos 6 y 6 es un múltiplo de 3. Quiere decir que ese 510 es divisible por 3. Miren que es muy fácil, ¿no? Pero claro está, yo sé que por eso estamos tomando estos pequeños apuntes, donde nos indican cuáles son o las cosas que debemos tener en cuenta, porque si no tenemos en cuenta eso, pues que siempre es lo que hacemos, dividirlo por ese número y mirar si nos da un número entero. Si nos da un número entero, ahí sí ya damos la conclusión, pero para ahorrarnos ese proceso, tomemos en cuenta estos criterios. ¿Listo? Para no tener que utilizar calculadoras, demorarnos o hacer el proceso. Bueno, a veces es necesario hacerlo, pero pues con estos criterios nos vamos a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí, bueno, continúo para que veamos los ejemplos y podamos entonces continuar ahí. Si yo tengo un número como el 510, entonces si yo quiero averiguar si es divisible por 3, yo digo, voy a sumar sus dígitos. Aquí está, 5 más 1 más 0. Eso por supuesto que es una suma fácil de hacer, que va a salir 6. 6 es múltiplo de 3, por supuesto que sí, porque 6 es 3 por 2. Entonces, todo el número es múltiplo de 3, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, múltiplo de 3, y el resultado, la suma, es múltiplo de 3. El número 2001, pues que fácil, voy a sumar sus hijos. 2 más 0 más 0 más 1. Me sale 3. Y 3, por supuesto que es múltiplo de 3, 3 por 1 me da 3. Entonces, tú... Cristian, cuénteme. Profe, no sé si, no sé, estoy pensando en un ejemplo, pero no sé si sea. Bueno, mencionémoslo, Cristian, nos vamos a ver. Profe, 2133. Creo que sí, profe, creo. No estoy tan seguro, creo que sí. Bueno, voy a escribir por acá. Un momento, Cristian. Listo. Entonces, 2133, ¿cierto? Es el que aparece ahí. Bueno, sumemos los dígitos. Cristian, ¿cuánto nos da la suma de los dígitos? 9. 9. ¿Y 9 es un múltiplo de 3? Obvio, profe. Claro, sí. Cristian lo dice, yo creo que esa es la forma de decir obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un múltiplo de 3, Cristian. Profe, pues porque 3 por 3, 9. Listo, esa es la razón. Entonces, Cristian, la conclusión de este número que usted nos acaba de dictar es divisible por 3. ¿Listo? Y listo, muy fácil, ¿no? Es muy fácil. ¿Listo? Continuamos, muchachos. Muy bien, Cristian, por su aporte. Muy bien. Y Iván, que está también allá muy pendiente. Creo que quién me está por acá preguntando, de pronto antes de continuar. ¿Quién me está preguntando? Daniel. Cuénteme, Daniel. Otro ejemplo puede ser 666. Ah, listo, puede ser. Listo, vamos a tomar el de Daniel y ya. Entonces lo voy a escribir aquí, Daniel. Y si quieren, pues puedan ustedes opinar en este caso, si sí o si no. ¿Listo? Entonces, dice 666. ¿Ese número es divisible por 3? Claro, profe, porque primero, o sea, más fácil hacer simplemente una multiplicación. 3 por 6, 18. 18 es un múltiplo de 3, porque 3 por 6, 18. Listo. Daniel, muchas gracias también por el ejercicio. Y claro que sí,
es divisible por 3. Y yo creo que Cristian hace un buen uso de las matemáticas porque es que él, mire que en vez de colocarse a sumar, bueno, ¿cuánto me da 6 más 6? No, pues él optimiza tiempo ya con lo que sabe de matemáticas. Profe, eso yo lo multiplico por 3 y listo. Y sí, me da 18. Y ahí mismo estamos dando la razón, que es un múltiplo de 3. ¿Listo? Muy bien, Cristian. Muy bien, Daniel. Y continuamos entonces. ¿Listo? Vamos a continuar. De vista puedes descubrir que un número es múltiplo de 510, sumas sus cifras, es fácil sumar las cifras para 6, así. El criterio de divisibilidad por 3 mismo, del criterio de divisibilidad por 9. Sumo la cifra, ahora tiene que ser múltiplo de 9. Listo, entonces miren que el criterio de divisibilidad por 9 es lo mismo que el 3, pero ahora la suma de sus dígitos nos tiene, o tiene que ser un múltiplo de 9. Cuando es 3 es de 3 y cuando es de 9 tiene que ser de 9. Y listo, así de fácil es. Listo, dejo un poquito ahí para que puedan tomar sus apuntes y ya para ver pues los ejemplos que nos dan ahí. Listo, y determinar si sí son divisibles por 9 o no. Entonces hay un minutico para que puedan tomar sus apuntes y ya hacemos pues las aclaraciones o los aportes que nuestros compañeros nos puedan dar. Mientras van terminando, yo creo que lo vamos a hacer, o los vamos a ver hasta el 10, yo creería, para que podamos tener el tiempo de pronto de hacer nuestras preguntas antes de irnos al break, y después del break ya todo lo tengamos muy claro y podamos hacer el ejercicio y adjuntar nuestra evidencia. Recuerden, en la hora asincrónica, o sea, la segunda hora después del break, la vamos a utilizar para resolver dudas, inquietudes, trabajar de manera individual y adjuntar nuestro trabajo. Profe, tengo una duda. No dejen Cuénteme. profe, que es que se me olvidó si ya lo pusimos. 2, 4, 8, 10, sí. Profe, ¿hay el 6? Claro, sí, claro. Ya vamos a ver ya vemos los demás. Pues aquí igual empezamos con unos números. Y pues empiezan es con las similitudes que tiene cada criterio. Y ya vamos, pero ya vamos a ver cada uno de ellos. Miren que es muy corto. Listo. Continuamos ahí para que podamos opinar. ¿Ok? El número 513, suma sus cifras. 5 más 1, 6. Más 3 es 9. Me sale un 9 y por supuesto que 9 es múltiplo de 9, 9 por 1. Aquí lo hemos hecho con calma, por supuesto. Entonces, 9 es múltiplo de 9. Y este número que está aquí, 2664. Bueno, suma sus cifras. Y me va a salir 2 más 6 más 6 más 4. 2 más 6, 8 más 6, 14 más 4, 18. Ahí está. 18 es múltiplo de 9, por supuesto que sí. Porque 18 es 9 por 2. Lo puedes comprobar con tu calculadora y divides 2664 en salir exacto, ¿verdad? Residuo 0. Entonces es divisible. Muy bien, estos criterios hemos aprendido rápidamente. Ahora viene el criterio de divisibilidad por 5, que de repente es el más fácil de todos porque solo tienes que fijarte que el número termina en 0 o en 5. ¿Sí? Por ejemplo, 510 termina. Listo, miren que este es muy fácil, ¿no? El criterio de por 5 es solo, mire la última cifra, si termina en 0 y 5, es divisible por 5, listo. Eso es, tomamos ese pequeño apunte, ¿listo? Para que lo tengamos ahí, y ya miren que era la pregunta que hacía Cristian, profe, ¿y el del 6 hay? Claro, ya vamos para allá, ya vimos el del 5, 6, lo ideal es que tengamos muy claros, o los tengamos ahí, mientras nos vamos acoplando, pues es necesario tener nuestros apuntes. Entonces, en nuestro cuaderno va a aparecer el del 2, no importa que estén en desorden, muchachos, no importa. Vamos entonces a tener el del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener porque con eso es que vamos a trabajar en la hora asincrónica. ¿Listo? Ya pues, después de resolver las dudas, preguntas que tengan todos. Entonces recordemos el criterio de si un número es divisible por 5
Al observar la última cifra, si esa cifra es 0 y 5, pues va a ser divisible por 5. De no ser así, pues no es divisible por 5. Listo, vamos entonces a dejar ahí. Nos dan unos ejemplos, 510. ¿Listo? Se determina entonces a partir de del último dígito. Si es 5 o 0, pues sí es, y de lo contrario, no. Profe, o sea, debe terminar en 0 o 5, ¿sí? Para ser divisible por 5, sí, señora. Y profe, ese 625, ese es divisible por 5. Miremos ¿cuál es el último dígito? 5. ¿Cuál es el último dígito? Entonces, ¿es divisible, sí o no? Pues profe, sí, o sea, que digamos, ya entendí. O sea, digamos que también para que sea divisible por 5 puede ser también un número que tenga las dos, el 0 y el 5. Sí, puede tener las dos, pero pues generalmente para el criterio de divisibilidad por 5 solo nos fijamos en el último número. Si el último número es 5, perfecto. Si el último número es un 0, también perfecto. ¿Listo? Es que, profe, es que había entendido que tenían que ser los dos, pero no, ya Ah, entendí. no. Importante y antes de continuar, porque yo sé que, y esto es algo de español, pero es muy importante en los enunciados matemáticos, enunciados en sociales, enunciados en todo lo que ustedes estén leyendo. ¿Qué es? Cuando nosotros leemos, entonces si leemos esto, entonces dice, si el número, o sea, el último número, o como tal, termina en 0, ojo, en 0 o, esa o, ¿qué nos quiere o qué nos indica? La o, miren, pilas, puede terminar, puede ser en 0 o en 5, pero no los dos. ¿Listo? Si en este caso se deberían tomar en cuenta que 0 y 5 sería como 0 y 5, o sea, esa O cambia por una I. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como nos dice O, si es 0, perfecto. O si es 5, perfecto. Pilas porque miren que aquí es donde vemos la importancia, como puede ser de un punto, de una coma o de un conector tan importante como lo es la O o la I. ¿Listo? Perfecto. Continuamos entonces, para ya ir dando cierre pues con los criterios. En 0, entonces es divisible por 5. Termina en 5, divisible por 5. Termina en 5, divisible por 5. Práctico, por supuesto que sí, bastante práctico. Hay un criterio que es más fácil, el de 5, pero vamos a poner aquí el de 10. ¿Por qué? Porque en el de 10 me fijo en la última cifra nada más y tiene que terminar en 0. Entonces es divisible por 10. Más fácil que ese no hay. Ahí dicen entonces, yo creo que ahí lo dicen todo como es, ¿no? El criterio de divisibilidad por 10 es simplemente mirar si el último dígito o el número termina en 0. Si termina en 0, es divisible. ¿Listo? Eso es entonces la divisibilidad por 10. O si un número es divisible por 10. Entonces miren que mientras van tomando ese pequeño apunte, mirando los 3 ejemplos, esto nos ayuda, y como ahorita lo hizo muy bien Cristian, lo ideal es que ustedes también lo apliquen. Todo lo que nosotros aprendemos en matemáticas es para que usted optimice tiempo. Entonces, en vez de sumar 17 veces el 5, pues yo hago una multiplicación y tengo mi resultado y no tengo que estar esto más esto más esto y me quedo ahí un montón de tiempo. Lo mismo nos permiten los criterios de divisibilidad. El optimizar tiempo y no tener que hasta hacer la división, ¿sí? Identificar si es divisible o no. No, ya con estos criterios evaluamos y decimos sí o no. ¿Listo?
Eso es lo que nos permite las matemáticas, a optimizar mucho tiempo. Listo, entonces recordemos, un número es divisible por 10 cuando el número termina en 0. Si termina en 0 lo es, si no, no, ya, así de fácil. Listo, continuamos ahí para que podamos terminar, que nos hace falta creo que uno. A simple vista, así como el de 5. Bueno, el de 7 y el de 11 necesito hacer algunos cálculos. Fíjate el de 7. Dice divisible por 7 cuando la diferencia del número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Tengo que hacer aquí un pequeño cálculo, entonces. Tú dices 245, mira. Fíjate cómo he separado la última cifra y le he puesto otro color. Porque el enunciado me dice que tengo que restar la cifra entre el número completo sin contar las unidades. O sea, el número era 45, entonces separo las unidades y tomo el número que queda 24. Y eso le voy a restar el doble de lo que separé, lo que puse de rojo. Y bueno, ese pequeño cálculo tengo que hacer. 24 menos 10 me sale 14. Y tú dices, ¿14 es múltiplo de 7? Por supuesto, porque 14 es 7 por 2. Bueno, ese lo dejé un poquito más, o sea, avanzar un poquito más. Por lo miren que ahí nos están indicando que un número es divisible por 7 cuando la diferencia entre el número, ojo, o sea, la diferencia es una resta. Sin la cifra de las unidades, recuerden que las unidades es el primer número que encontramos de derecha a izquierda. Por esa razón, entonces, miren, le quitan el 5, que son las unidades, dejan el 24, y a eso le van a restar, que es lo que menciona como diferencia, el doble de las unidades. Por eso multiplican 2 por 5, porque es el doble, 2 veces 5. Y multiplicamos, hacemos la resta y nos da 14. Y 14 es un múltiplo de 7, entonces sí es divisible por 7. Escucho preguntas o dudas antes de continuar. Cristian. No entendí, profe. Listo, ya vamos entonces a ver. Por acá, Cristian, Luna. Luego yo tampoco entendí bien el criterio de divisibilidad de por Listo, entonces miremos que tomemos el número que nos dan, ¿no? Nos dan 245, ¿cierto? Entonces, el número 245, ya debemos nosotros tener en cuenta cuáles son las unidades, las decenas, ¿sí? Porque siempre comenzamos, ¿no? Unidades, decenas, centenas, unidades de mil, bueno. Las unidades recuerden, siempre es el número de derecha a izquierda el primero que encontremos, ¿listo? Que en este caso es el 5. ¿Listo? Recuerden que tenemos el número 245. ¿Listo? Aquí, aquí está el número. Y luego de eso, entonces, vamos a tomarlo. Entonces, lo quitamos. ¿Sí? Lo tomamos. Tomamos ese número, que es el 5. Ese número que es el 5 lo tomamos y vamos a multiplicarlo por 2, porque pues vamos a hallar el doble de ese número. Por esa razón es que hacemos esto 2 por 5. 2 por 5 nos da 10, ¿cierto? Y ahora pues restamos. 24 menos 10 nos da 14. Listo, ya este número entonces decimos, ¿este es múltiplo de 7? Sí, profe. sí, profe, sí, múltiplo Listo, sí. El computador. Ya entendí, profe, gracias. Listo, profe, o sea, listo, ahora sí. profe, o sea que digamos, en 245 le quitamos ese 5 y a 5 lo multiplicamos por 2, ¿cierto? Sí, aquí cómo está. Y ese 5 y esa multiplicación nos da 10. 10 creo que los ahí Se el lo 10, restamos a 24. el 10 lo restamos a 24 y nos da 14 y ese 14 ya es un múltiplo de 7 y ya así queda el criterio de divisibilidad de 7. Y así Ok. entonces sí es, y listo. Copiemos por favor ese ejemplo y ya vamos, ya ahorita después del break hacemos unos ejemplitos de esto para que nos quede un poco más claro, pero copiemos ese ejemplo y ya ahorita hacemos otros ejercicios para que ustedes estén ahí muy atentos y podamos empezar. Profe, ¿Listo? uy, profe, perdón, interrumpirte, pero siempre le vamos a quitar el último dígito a ese número para... Sí,
¿Sí? Siempre, Ah, ok. siempre. Siempre, siempre. ¿Listo? Bien, entonces ya vamos a ver otros ejemplos. Copiemos ese ejemplo y pues para terminar, porque nos queda un minutico, terminemos y por favor, entonces, terminemos esto, ya nos faltaría, este es el del 7 y nos faltaría el de, ¿cuál nos hace falta? ¿Ya tenemos todos? El del 11 no lo vamos a tomar en cuenta, vamos a trabajar hasta el 10. Profe, nos falta el 6. El 6, vamos a ver entonces el del 6, vamos entonces aquí mientras ustedes ya terminan, vamos a ver el criterio de 6. Todavía no, profe, todavía no. Por favor, profe, todavía no. Tranquilo, estoy buscando aquí en qué punto tenemos el del 6. Para tenerlo en cuenta. Profe, ya Listo, descanso. está. Profe, ya descanso. Sí, regáleme un segundo, tranquilo, regáleme un segundo para terminar el del 6 y con eso damos cierre, ¿listo? ¿Listo? Pasamos entonces, muchachos, al criterio de divisibilidad de 6 y con eso haríamos cierre a la primera hora y en la segunda, pues hasta ahí dejaríamos la grabación y demás. ¿Listo? Entonces, criterio del 6. ¿Listo? Muy atentos acá. Listo. Este es un criterio compuesto, porque para averiguar el número 6, el criterio de divisibilidad por 6 no hay una fórmula, sino que este se ampara en 2. Si es divisible por 2 y por 3, entonces va a ser divisible por 6. Es para cualquier otro. Listo, entonces ahí está la conclusión, muchachos. Como ya sabemos cuáles son los criterios del 2 y el 3, pues el criterio del 6 parte de ellos dos. Si es divisible en 2 y en 3, pues también del 6. Eso es. Copiamos ese pequeño enunciado. Muchachos, los que terminen de copiar ese pequeño enunciado y un ejemplito de esos, ya se pueden ir retirando. Yo voy a dejar la grabación hasta ahí, pues de la explicación y ya trabajaríamos en la segunda hora. ¿Listo? Entonces, ahí dejo, ahí mientras voy a... Profe, ¿puede poner el anterior? Profe, ¿puede poner el anterior, el del 7? Claro que sí. El ejemplo ya, profe, se lo robo.